Hemos visto lo que ha sucedido durante las últimas horas y ya se esperaba que esto sucediera porque incluso el gobierno de Milei lo había advertido horas antes con respecto a que iba a vetar esta ley presupuestaria. Pero quisiéramos explicarle un poco más a la audiencia por qué se da este enfrentamiento. Bueno, lo cierto es que la nueva gestión ha recibido una cuestión complicada en materia de todo lo que es presupuestos, ¿no? Porque venimos de una inflación absolutamente altísima, donde generalmente había que, o sea, básicamente como para reducirlo, hay problemas que han padecido, que conocen también como nosotros lo que es una política monetaria de financiar los gastos públicos con una impresión de dinero, ¿no? De eso venía Argentina. Entonces, permanentemente estaba la rediscusión de aumentos jubilatorios, presupuestarios, etcétera, donde si bien parecían importantes en el término nominal, digamos aumentos del 10, 20, 30%, la inflación era del 40, del 50 y del 60. Entonces, siempre estábamos ante perseguir como se decía en su momento, salarios y cuestiones que suben por la escalera, mientras la inflación subía por el ascensor. El gobierno nuevo ha cambiado drásticamente la cuestión de la política monetaria, terminando con el déficit fiscal y la emisión monetaria, y quedan partidas presupuestarias que hay que lógicamente negociar y arreglar. El gobierno ya dijo que va a vetar cualquier iniciativa del Congreso, cualquiera, que comprometa el ordenamiento fiscal al que el gobierno ya ha llegado si no existe una definición clara de dónde se van a sacar los recursos. Y lo que sucede con la universidad pública es que hay mucha presión por el interés de conseguir aumentos presupuestarios, pero de la otra cara de la moneda hay muy poca voluntad como para auditar los gastos, como para saber qué es lo que hacen con esos recursos. El mismo rector de la UBA, en una entrevista radial ayer, quedó expuesto que no tenía ni idea ni cuánta plata pedían ni para qué la necesitaban. Entonces, el Congreso ha aprobado con una mayoría simple, el gobierno la vetó, ha propuesto que esto se vuelva a negociar en el presupuesto del año que viene, y bueno, ahora hay que ver qué pasa con el Congreso, porque como ha sucedido con las leyes que ha vetado Milei anteriormente, una mayoría simple pudo aprobar leyes, pero luego del veto, el veto ha sido total, hace falta conseguir una mayoría especial que supere los 2/3, que la oposición no está en condiciones, al menos hasta ahora, con los vetos anteriores, no está en condiciones de conseguir en el Congreso. Marcelo, ¿hasta qué punto esta marcha fue política, como lo ha dicho el gobierno de Javier Milei, en medio de lo que está sucediendo en este momento también, donde está mermando la popularidad del mandatario? Hemos visto las medidas y contramedidas que se han llevado durante los últimos meses. La marcha, a ver, no es una cuestión de opinarla o subjetiva o de análisis. Fue una marcha política al punto que Sergio Massa, el candidato del peronismo, estaba con carteles que decían su nombre, lo mismo los partidos de izquierda, o sea, fue una marcha política, tuvo menos convocatoria que la marcha anterior, se especula que pudo haber mermado incluso en un 40%, porque lo que se ha movilizado, si bien es cierto que hay estudiantes que están respaldando la iniciativa, algunos de perfil opositor, otros incluso que han acompañado al gobierno, lo que se está viendo en esta etapa tan particular de Argentina de reformas muy fuertes es que ya sean las marchas donde supuestamente se votan cuestiones de los jubilados, de las pensiones o la educación, lo que se ve es una marcha política de la oposición completa en contra de Milei. Entonces esto se va a revelar el año que viene, que nosotros tenemos elección de medio término, de cuánto están pesando estas dos cuestiones. Que son marchas políticas, no hace falta más que mirar las fotos del evento, la respuesta se responde sola, y la pregunta con respecto a lo que decías de las encuestas es si el plan de ajuste está mermando o no la opinión pública con respecto al apoyo del gobierno, y eso es algo que Argentina se juega al futuro cara o seca el año que viene en las elecciones de medio término. El gobierno tiene más para ganar que para perder, porque lo que se recambia en el Congreso es la bancada del 2021,
donde el gobierno tiene solamente dos bancas en juego, que fue la original banca de Javier Milei y de Victoria Villarroel, cuando debutaron en un partido en la ciudad de Buenos Aires, y ahí se define el rumbo del país, y realmente lo que se va a ver, lo que está pasando en materia de respaldo o de crítica, va a ser una cuestión a cara o seca, donde el país va a haber un referendo sobre las políticas del gobierno y la oposición que lógicamente quiere volver al modelo anterior. Marcelo, ¿y qué tanto están funcionando las medidas del gobierno de Javier Milei a pesar de esta lucha, ¿no?, con el Congreso, pero también en medio de la crisis económica que vive Argentina, donde ya la pobreza alcanza un 53%? Con respecto a lo que son políticas públicas, bueno, a ver, echarle la culpa al gobierno nuevo sobre la situación de la pobreza, en mi opinión, es un tanto discutible. Sí hay que reconocer que hubo un blanqueo de cierta situación de una economía que estaba absolutamente distorsionada, ¿no? Porque, a ver, Argentina estaba al borde del desabastecimiento energético con tarifas que eran absolutamente irrisorias, ¿no? Uno compraba una pizza o una hamburguesa y era mayor lo que pagaba por una comida que lo que pagaba por un mes o por un bimestre de energía, ¿no? Entonces hubo un plan ortodoxo de sinceramiento de la economía. Lo que lógicamente... ¿sí? el shock económico del que hablaba Milei, donde él se sinceraba y decía que, bueno, va a haber un shock económico y luego veremos los frutos. ¿Hasta qué punto está funcionando? El shock fue a fondo, como Milei lo había prometido en campaña. El tema es que lo que son las malas noticias o el blanqueo de las cuestiones antipáticas se ven de la noche a la mañana, ¿no? Una persona que estaba pagando $1 o $2 por mes una tarifa de luz, de repente de la noche a la mañana lo está pagando lo que son 10, 15, 20 o 30. Eso se ve de la noche a la mañana y es antipático. En cambio, lo que son los resultados de la política económica, siempre, a pesar de que sean cuestiones más sanas, siempre es más despacio y es más gradual. Por ejemplo, una inflación que en el primer mes que Milei toma el gobierno superaba el 20%, después baja del 20 al 8, al 4, al 2. Entonces, la reactivación económica, el ajuste fiscal generó recesión, eso se ve de la noche a la mañana, y ahora la curva empieza a cambiar. La actividad industrial ya empieza a subir, o sea, se está viendo lentamente las reacciones de una economía más sana en contraposición de cuestiones que simplemente son más antipáticas cuando uno se encuentra, lógicamente, que tiene que pagar más con las tarifas, con los subsidios, pero en mi opinión habrá que ver de cuántos porcentajes estamos hablando, ¿no? Pero una buena parte de la sociedad entendió realmente que no podía realmente estar pagando, no sé, una tarifa de un servicio de transporte que sea 10 centavos de dólar, mientras se sentaba a tomar un café y sale $1, $1.50, como en todo el mundo, ¿no? O sea, hubo una buena parte de la población que entendió que era necesario un cambio de rumbo, y bueno, el año que viene están las elecciones de medio término, donde va a ser un referendo de si la gente sigue apoyando el cambio o si desea regresar al modelo anterior, que lo cierto es que mucho efecto positivo no estaban teniendo, ¿no? Porque ese 53% de pobreza que lamentablemente Argentina tiene, lo cierto es que tiene que ver mucho más con las políticas de los últimos 20 años que de los últimos 9 meses. Sí, tiene su costo y además siendo un reto para Milei en un país sindicalista. Bueno, lo cierto es que a mí me ha sorprendido la cuestión de cómo Milei ha manejado esas restricciones, porque yo no tenía ninguna duda de las convicciones de querer ir al máximo con su programa. Yo eso, como lo escribí en el libro, no tenía ninguna duda. Claro que cuando uno asume con una minoría total en diputados, con una minoría total en senadores, lo cierto es que haber aprobado la ley bases, haber conseguido la boleta única como se consiguió ahora, haber podido avanzar, aunque parece que se ha avanzado poco, desde una minoría absoluta, desde un país con un fuerte poderío sindical, lo cierto es que el manejo político, dada la restricción de un gobierno que nació muy débil, creo que por ahora el gobierno, ante esas restricciones, viene pasando la tarea
y viene aprobando, ¿no? Y el año que viene se verá si el gobierno ensancha o no las espaldas. Va a ser complicado por una cuestión, porque si bien, como yo te decía, yo creo que la mayor parte de la Argentina entiende que no se podía seguir con una economía absolutamente distorsionada de fantasía. El desafío es que Javier Milei, que en mi opinión tiene más de apoyo del 50%, no va a estar él en la boleta. Entonces lo que la gente va a ver son los candidatos de un espacio político nuevo, pero no va a ser Javier Milei el candidato, ¿no? Entonces hay que ver si él logra poder transmitir a sus candidatos a lo largo y ancho del país esa bendición del líder político del delfín, que no siempre funciona. Yo creo que el mayor desafío del gobierno va a ser ese, ¿no? Poder empoderar a lo que van a ser los candidatos cuando no va a ser Milei el que esté en la boleta. Muchísimas gracias, Marcelo, por acompañarnos. Un saludo.